Regresar a Grove Street es como volver a la casa donde creciste. Todo se siente familiar, aunque sabes que ya no es igual. GTA San Andreas es eso: recuerdos, caos, risas, bugs y una pregunta que vale la pena responder: ¿realmente es un buen juego o solo es la nostalgia jugando con nosotros? Hoy vamos a desempolvar los discos pirata, los trucos mal escritos en hojas arrugadas y ese viejo mando que temblaba cada que huías de la poli. Hoy volvemos a los santos. Para entender por qué San Andreas pesa tanto en la memoria colectiva, tenemos que viajar a principios de los 2000. Rockstar Games acababa de conquistar el mundo con GTA 3 y Vice City, juegos que cambiaron la forma en que entendíamos la libertad en un videojuego. Pero cuando anunciaron GTA San Andreas, la promesa era más grande. 3 ciudades, inspiradas en Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, vehículos aéreos, personalización, guerras de territorios, era todo lo que los fans soñaban, multiplicado por 10. En esa época, internet no era lo que es hoy. Los rumores se propagaban de boca a boca. Cada truco se sentía como un secreto urbano, algo prohibido, y eso era parte de su magia. Porque San Andreas no era solo el juego base, era una máquina de leyendas urbanas. ¿Recuerdas a Pie Grande? Los ovnis, los fantasmas del bosque, nada confirmado, pero todos íbamos a buscarlo. Y mientras tanto, la historia principal ofreció un drama callejero que se mezclaba con sátira social. CJ, tras la muerte de su madre, regresa a Los Santos para reunirse con su familia y vengar una traición. Lo que parecía una simple historia de pandillas escalaba a corrupción policial, traiciones y ambición desmedida. Tenpenny, interpretado por Samuel L. Jackson, era más que un villano de caricatura. Representaba la corrupción sistemática y para muchos jugadores fue la primera vez que vieron estos temas en un juego tan popular. Pero seamos justos, no todo era perfecto. Las misiones podían ser una tortura. ¿Quién no recuerda la mítica frase de Big Smoke? All we had to do was follow the damn train, CJ. Claro que sí, Big Smoke, pero no contaste que la moto no giraba bien, que los enemigos tenían puntría de francotirador y que un solo error arruinaba toda la misión. Esa es la otra cara de San Andreas, la frustración, el control que a veces parecía ir en tu contra, el auto que explotaba de la nada o la policía que te arrestaba por mirar mal a un peatón. Cosas que hoy nos hacen reír, pero que en su momento sacaban canas verdes. Pero tal vez por eso lo recordamos tanto, porque era imperfecto, porque no estaba hecho para consentirnos, nos forzaba a aprender códigos, a improvisar, a usar glitches, era un patio de juegos sin supervisión de adultos. Y cuando parecía que ya no había nada nuevo, llegaron los mods. La comunidad convirtió San Andreas en una plataforma de experimentación, desde convertir a CJ en Iron Man hasta recrear ciudades enteras. Hablemos de algo clave: San Andreas Multiplayer. Sí, antes de GTA Online existía SAMP, servidores privados donde cientos de jugadores roleaban, formaban bandas, hacían carreras clandestinas. Fue la semilla de lo que hoy es GTA RP, en GTA V. Para muchos, SAMP fue su primera comunidad virtual real. E incluso hoy hay miles de jugadores activos en SAMP. ¿Por qué? Porque ese mundo, aunque viejo, sigue sintiéndose libre. Un espacio donde la imaginación compensa los gráficos obsoletos. Comparémoslo con su descendencia. GTA V es técnicamente superior. Mejor historia, gráficos impresionantes, un online rentable que sigue generando millones. Pero pregúntale a un fan de San Andreas y muchos te dirán que prefieren volver a Grove Street antes que Los Santos de Michael, Franklin y Trevor. Tal vez porque en San Andreas no había tantas reglas, no había microtransacciones, todo era caos y diversión sin filtros. En GTA Online la libertad a veces se ahoga entre pagos y grind infinito. Y si hablamos de la versión remasterizada, bueno, ya sabemos qué pasó. La trilogía prometía traer de vuelta la magia con gráficos mejorados. Lo que obtuvimos fueron bugs nuevos, modelos mal hechos, lluvia que te cegaba y memes por todos lados.
Fue como abrir una cápsula del tiempo y encontrar que alguien rompió todo adentro. Si algo nos enseñó es que la nostalgia no se puede embotellar tan fácil. Entonces, ¿qué hace grande a San Andreas? No son solo sus mecánicas, su historia o su mapa, es el tiempo que pasábamos en él, los trucos que memorizamos, las risas con amigos jugando a dos mandos, es la cultura que se formó a su alrededor. No todos los juegos tienen una comunidad que los mantenga vivos 2 décadas después, y no todos los juegos logran ser recordados por lo que nos hicieron sentir, más que por lo que eran en realidad. Entonces, ¿es GTA San Andreas un gran juego? Si lo juzgamos con ojos modernos, tal vez no. Sus mecánicas hoy son obsoletas, su mundo no es tan detallado como recordamos, y la nostalgia puede distorsionar lo que realmente fue. Pero si miramos su impacto, su ambición y lo que significó para toda una generación, es imposible negar su importancia. Fue más que un juego, fue un portal a la libertad virtual, a los trucos, a las risas con amigos. Quizás no sea perfecto, pero a veces un clásico no necesita serlo para ser eterno. Quizás sea eso lo que hace que, aunque existan mundos abiertos más realistas, sigamos volviendo a Grove Street una y otra vez.